Buenas tardes a todos y a todas y a los medios de comunicación que nos acompañan. Le doy las gracias a los senadores, compañeros que en este momento me están acompañando en esta rueda de prensa y sobre todo a los compañeros que en estos momentos voy a mencionar, que en estos momentos nos acompañan sobre el tema que vamos a tratar aquí, que se llama eliminación del outsourcing. Agradecemos la presencia del compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido, compañero. Alejandro Avilés, del Jurídico Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, SUNAM. Bienvenido también al compañero. También al secretario general de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. En su representación viene el señor José Suárez en representación del compañero Rafael Díaz Covarrubias. Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Jurídica, SILAS. Bienvenidos. Guadalupe Pichardo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas. Bienvenida, Lupita. Compañero Daniel Larrondo, secretario general del Sindicato Federal Democrático de Salud. Bienvenido al compañero Daniel también. Josefina Molina, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud. Bienvenida, compañera Josefina. El señor Luis Estrada, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Música del Estado de Michoacán. Bienvenido, compañero Luis. Miguel Hernández, secretario del Exterior del Sindicato Nacional de Trabajadores de Elevadores. Bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya dije que los senadores que me están acompañando, la compañera Antares, compañera senadora, y el compañero José Narro, compañero senador, muchas gracias por acompañarme. La subcontratación y la precariedad es una desgracia que azota a las y los trabajadores de nuestra patria. Mujeres y hombres han sido condenados a ganar salarios de miseria que carecen de un contrato escrito, sin prestaciones ni seguridad social y con el riesgo de ser despedidos de la noche a la mañana. El Coneval publica cada trimestre el índice de tendencia laboral de la pobreza que permite relacionar el comportamiento del ingreso laboral de las personas frente a los cambios en el valor de la canasta alimentaria, el cual tuvo un repunte exponencial desde la reforma laboral del 2012, llegando a un 43% en 2014, reflejando la precariedad a la que fue sometida la clase trabajadora. El outsourcing es una expresión de la degradación de las condiciones de empleo. No hay nadie que pueda defender que se condene a millones de compatriotas a este lastre que condena sus vidas a la miseria. Es falso el debate sobre la regulación del outsourcing abusivo o ilegal. Debemos centrar la discusión en qué país ofrecemos a las y los trabajadores. En mi caso, mi voluntad es construir las mejores condiciones para el desarrollo humano del pueblo. Todo tipo de subcontratación o outsourcing vulnera derechos laborales, perjudica los intereses y derechos de las y los trabajadores. No existe outsourcing bueno. Este representa la precarización laboral y, por tanto, el deterioro de la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Por todo lo anterior, les comparto que, haciendo eco de distintas organizaciones sindicales de nuestro país, presentaré una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para cancelar la figura de subcontratación, también conocida como outsourcing, legalizada en la reforma laboral del 2012, porque dicha figura vulnera derechos laborales y es perniciosa para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Es mi convicción defender los intereses y derechos del pueblo trabajador. Por ello, esta iniciativa busca fortalecer el trabajo digno, recuperando las plazas de base y los contratos colectivos de trabajo que aseguren la estabilidad laboral y mejoren las condiciones que permitan a las y los trabajadores ejercer sus derechos laborales y sociales de forma plena. El derecho a la sindicación, a la huelga, a la repartición de utilidades, a la jubilación y a la digna seguridad social. La subcontratación afecta al conjunto del país, ya que permite a los empresarios evadir total o parcialmente sus responsabilidades fiscales, evadiendo más de 21,000 millones de pesos en impuestos.
La subcontratación ya no es una excepción, se ha convertido en la regla. Sus índices de crecimiento superan el resto de los trabajos formales. De acuerdo con una información del IMSS, del 2003 al mes pasado, la tasa promedio anual del aumento del empleo formal ha sido de 3.3%, mientras que de acuerdo con el INEGI, la del outsourcing ha alcanzado 7.4%, sumando más de 5 millones de personas. La patronal promovió la legalización de la subcontratación con el único objetivo de incrementar sus ganancias por medio de la reducción de costos por salarios, prestaciones y jubilaciones. Ese fue el verdadero trasfondo de la reforma laboral del 2012, la cual reflejó el desprecio de los gobiernos neoliberales, la patronal y los partidos conservadores contra la clase trabajadora. Haciendo justicia al voto popular, al voto de millones de trabajadores y trabajadoras que el 1 de julio se alzaron contra las reformas neoliberales, hoy proponemos se elimine completamente la figura de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo. Con las trabajadoras y trabajadores, todo, sin ellas, nada. Muchas gracias. Bueno, y como esta iniciativa sale del consenso de los trabajadores y sus líderes sindicales, aquí tenemos algunos de ellos que nos hacen el favor de acompañar y que nos pueden platicar, opinar, analizar acerca de esta figura del outsourcing y su opinión. Empezaríamos por el compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por favor, compañero. Gracias, senadora Blanca Estela Piña Gudiño. El texto que acaba de leer nos parece importante que hay que publicarlo en todos los medios a nivel nacional porque refleja lo que hoy prevalece en nuestro país. Yo solamente quiero referirme para que los senadores de esta legislatura puedan observar que esta forma de subcontratación y de outsourcing establecida en la Ley Federal del Trabajo la hicieron en la época del narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a finales del 2012, cuando perdió la elección y que después siguió en la continuidad Enrique Peña Nieto y promulgada ya en funciones. Y son figuras que prácticamente benefician solamente a los empresarios o intermediadores porque jamás mejoran las condiciones de vida y de trabajo. Nos parece importante que esta iniciativa tenemos que respaldarla y la llevaremos a discusión, no en Parlamento abierto, a discusión a las bases de los trabajadores, de los sindicatos en todo el territorio del país. No les vamos a permitir que siga la explotación permanente de la fuerza de trabajo. Yo solamente concluyo con lo siguiente: cuando la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa prácticamente suplió a los trabajadores del ESME, 44,000 trabajadores con contrato colectivo de trabajo. Todos los demás que llegaron del sindicato charro del SUTERM fueron prácticamente con subcontratación y con empresas de outsourcing. Enhorabuena, senadora, y vamos a respaldar su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Enseguida le daremos el micrófono a Alejandro Avilés, jurídico, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, por favor. Muchas gracias, senadora. Primero que nada, habrá que decir que hoy exactamente hace 15 días, en esta explanada al exterior de este Senado de la República, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un mitin para pronunciarse en contra de esta figura de la subcontratación. La reforma laboral de 2012 lo único que hizo fue hacer legal lo ilegal. ¿Y qué es lo ilegal? El arrendamiento de trabajadores. Ya en la Edad Media existía el arrendamiento de trabajadores. Muchos siglos han pasado y aquí en nuestro país se vuelve a regular esta subcontratación, este arrendamiento de trabajadores. Consideramos que la iniciativa de la senadora Blanca Piña reivindica los derechos de los trabajadores porque borra los artículos 15A, 15B, 15C y 15D, que prácticamente vinieron a dar al traste con los derechos de los trabajadores en 2012. Pero la iniciativa no para ahí, va más allá
Y va más allá porque también pretende eliminar los contratos a prueba y de capacitación inicial que también fueron incluidos en esa lesiva reforma laboral de 2012. Tenemos que reivindicar lo siguiente: promover debates regionales que garanticen la auténtica discusión pública con la participación plural de las organizaciones de los trabajadores. Ya no más parlamentos abiertos en los que únicamente de manera selectiva se invita y se convoca a unos cuantos, dejando de lado el resto de la región del país. Se tiene que elaborar un informe con conclusiones y propuestas acompañados de estadísticas sociolaborales que brinden información completa y detallada del impacto de la subcontratación en nuestro país. Se tiene que formular también una política nacional derivada del diálogo social y la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y de empleadores. Se tiene que también instrumentar una política de formalización del trabajo informal, tanto en la economía formal como la informal, para erradicar los procesos de outsourcing, tercerización y subcontratación, así como las nuevas formas de precarización. Se tiene que constituir una verdadera inspección del trabajo que hasta el día de hoy ha sido el talón de Aquiles de las políticas laborales en nuestro país. Se tiene que formalizar la actividad del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo, entre otras cosas. Ahí radica la verdadera reforma que pretenda erradicar el outsourcing y la subcontratación. Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, reivindicamos y hacemos nuestra la iniciativa de la senadora Blanca Piña, que consideramos es pertinente la discusión en estos momentos y que se abra un stand-by para que se pueda debatir de manera integral esta propuesta de la senadora y que en todo caso se vote donde se tenga que votar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Enseguida le damos la voz a Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS. Adelante. Gracias. Muchas gracias, senadora. Buenos días. Equivocadamente, en el país y en el Congreso se está debatiendo cómo regular una forma de subcontratación, es decir, la subcontratación vía las empresas proveedoras de personal. Pero ese es solo un aspecto de la subcontratación o del llamado outsourcing. Y también se pone el acento solamente en la evasión fiscal de ese tipo de empresas proveedoras de personal. Ese es solo un aspecto pequeño del problema. El problema que vive México es que el país está lleno de formas de simulación que precarizan el trabajo. Y el problema principal no es la evasión fiscal, es la evasión de derechos laborales, es la evasión de responsabilidades patronales. Y por eso la inestabilidad en el empleo que hay en México es la principal fuente de precarización del trabajo. De ahí que coincidimos con la senadora en su iniciativa de que no se puede hablar de que se dejó atrás el neoliberalismo si no se abroga la reforma del 2012 que facilitó a los patrones el despido de los trabajadores y diversas formas de contratación. Es la única forma de hacerlo, pero además encarar el problema del llamado outsourcing en todas sus formas. Porque está el problema sí de las empresas proveedoras de personal, pero está también las empresas que se dividen en muchas razones sociales para eludir la responsabilidad patronal. Y estamos hablando de las grandes empresas transnacionales, porque se dice hay unas empresas que van en el fisco. No, las grandes compañías nacionales y transnacionales evaden la responsabilidad patronal subdividiéndose como Bancomer, como la que produce Corona, como muchos ejemplos que podemos dar en la industria automotriz, que se subdividen en diversas empresas para evadir los derechos. Y está el problema del cáncer de simular el pago por honorarios, por ejemplo, también. Es decir, trabajadores que trabajan todos los días subordinados a un patrón y resulta que trabajan por honorarios. No tienen estabilidad en el empleo, están amenazados de ser despedidos en cualquier momento. Y así podría hablarles de muchas formas del fenómeno de outsourcing que no se limitan a lo que hoy se discute en el Congreso. Es necesario encararlo porque además no es un problema del sector privado, porque
se está queriendo decir, hay algunas empresas privadas que hacen esto. No, el gobierno mexicano, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, los diversos gobiernos estatales, este propio Congreso de la Unión, cae en formas de simulación laboral. Acabamos de enterarnos de que en la Cámara de Diputados le basificaron a los empleados de limpieza. Muy bien, bravo, pero resulta que hay muchos más trabajadores, incluso de alta profesionalismo, en el Congreso de Diputados, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que llevan años trabajando y a los que no se les reconoce su relación laboral y todos sus derechos. Eso es evasión de derechos, eso es evasión de responsabilidades patronales, eso es outsourcing. Hay que atacar todas esas formas de subcontratación y de outsourcing, no solamente una, sino todas. Ese es el reto del Congreso, ese es el reto de los sindicatos, ese es el reto de la sociedad mexicana si queremos verdaderamente acabar con la precarización del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Escucharemos enseguida a Daniela Rondo, que es secretario general del Sindicato Federal Democrático de Salud. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Agradecerle a la senadora Blanca Piña, a los senadores que aquí nos acompañan, a los compañeros de diversos sindicatos, tanto de la industria privada y pública. Bien lo comentaba nuestro compañero hace unos segundos, el gobierno no está exento de las prácticas de subcontratación, y el ejemplo mayúsculo por la cantidad de trabajadores que están bajo ese esquema son las secretarías de salud en los estados, es la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, que bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que existen más de 80,000 trabajadores bajo el régimen de honorarios que carecen de seguridad social, que carecen de indemnización en caso de accidente, y muchos de nuestros compañeros laboran en clínicas y hospitales donde existen áreas infectocontagiosas, donde ellos no tienen ningún seguro de riesgo y trabajan por honorarios, dice la autoridad. No se les reconoce la antigüedad, no tienen seguridad social, trabajando en los servicios de salud, no tienen acceso a una atención médica sin costo, a una atención médica garantizada. Y al día de hoy muchos compañeros tienen que andar penando en los hospitales públicos, siendo trabajadores de los mismos, para que se les atienda. Aplaudimos nosotros la iniciativa de la senadora, creo que esto hay que ser claros y concisos en el tema. Queremos que se elimine la subcontratación, porque no solamente es ese esquema el que está presente. Los servicios de limpieza, los servicios de alimentación en hospitales y clínicas también están bajo ese régimen. Incluso estos compañeros, estos trabajadores, ni siquiera laboran para las secretarías de salud. Se les cambia de razón social cada 6 meses. Se les paga el seguro social un mes sí, un mes no. Al limpiar los hospitales, al ingresar a las áreas que les comento que son áreas delicadas, ellos también carecen de toda seguridad social y están indefensos ante un posible contagio. Y vaya que hay contingencias en este momento. El llamado como Sindicato Federal Democrático de Salud es muy claro. Nos pronunciamos en contra de la subcontratación. No queremos la regulación, porque regulados están los compañeros de salud por honorarios. La autoridad nos dice, ¿trabajan para la Secretaría de Salud? Sí, sí trabajan para los servicios de salud, pero no gozan de ningún beneficio. Tenemos compañeros que tienen 12 años de antigüedad y al día que puedan acceder a una plaza de base, todos esos 12 años se pierden, empiezan de cero. Es importante agradecer estos espacios, senadora, es importante agradecer a ustedes que dan cobertura a esto y pronunciarnos en contra de la subcontratación, no a la regulación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Daniel. Enseguida escucharemos a José Suárez de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Muchas gracias, senadora Piña, compañeros senadores, compañeros de otros sindicatos que nos acompañan. Para los pilotos de México, de ASPA, es un gusto verdaderamente sumarnos a iniciativas como esta. La subcontratación o el outsourcing es un daño que se le hace a todos los empleados de México. Si bien los pilotos como tal, los tripulantes, hoy en día no tenemos outsourcing, sí es una práctica que existe en la aviación
que existe en México y nos sumamos con mucho gusto. Condenamos esta práctica, nos sumamos a estas iniciativas que tienen y de verdad en nombre de todos los pilotos mexicanos es un honor participar y cuenten con el apoyo de los pilotos mexicanos. ASPA de México, el único sindicato democrático para pilotos, se suma a las mejores prácticas laborales. Una vez más estamos aquí apoyándolo y queremos que todos los trabajadores mexicanos, que todos los pilotos mexicanos gocen verdaderamente de lo que es tener una contratación colectiva, democrática, plural, que los represente por medio de un sindicato realmente que busque y vele por el beneficio, no solamente en esta ocasión de los pilotos, pero también en beneficio de sus trabajadores, y sumándonos a iniciativas como esta, vemos en ASPA de México un beneficio por todo México, por todos sus empleados, por todos los trabajadores. De verdad, es un gusto y que se escuche hondo, que se escuche claro, senadora. Los pilotos de México nos sumamos y condenamos la práctica del outsourcing para todos los empleados en la República Mexicana, que todos merecemos tener un trabajo digno. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a la señora Josefina Molina del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud. Muchas gracias por la invitación. Ando un poquito mala de la garganta, pero estamos aquí presentes para apoyar la iniciativa de la senadora Blanca Piña, que es muy trascendente para todos los mexicanos. Un saludo a mis compañeros líderes sindicales. Nosotros como trabajadores, a mí me da lástima que no estén todos los medios de comunicación, porque ustedes tienen un carácter de trabajadores. Habría que ver qué tipo de contratación tienen. Nuestros compañeros hablan de la problemática que hay en el sector salud. Tenemos muchos trabajadores con outsourcing, no nada más en nuestro estado, sino a nivel nacional. Esto es un crimen en contra del trabajador, se debe determinar, y nosotros como trabajadores de salud apoyamos la iniciativa de la senadora Blanca Piña en el entendido de que se debe de acabar, porque son empresas que viven de nosotros como trabajadores y no tenemos un contrato real con la empresa que dirige nuestra relación laboral. De ahí nace la violación a todos nuestros derechos laborales, y yo creo que como representantes de la prensa deben de darlo a conocer a todo México. Se debe de trascender esta noticia y se debe de apoyar por todos nosotros, porque todos nosotros tenemos el carácter de trabajadores. Un fuerte abrazo combativo a todos mis compañeros, y los sindicatos unidos jamás serán vencidos. Enseguida le damos la voz a la compañera Guadalupe Pichardo, del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas. Lupita. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, senadora. Agradecemos la invitación del estar aquí presente en una iniciativa tan grande para nosotros como trabajadores y para todo el pueblo mexicano. No es posible que tengamos una cuarta transformación sin transformar estas prácticas que tenemos arraigadas desde el 2012 por parte de los gobiernos neoliberales, y que sin embargo las siguen manteniendo el actual gobierno y los actuales patrones. Es verdad, nosotros como Sindicato Nacional Democrático hemos visto en varios estados que esto persiste. No tienen una estabilidad, como lo comentaron mis compañeros, pero no nada más eso, incluso están poniendo en riesgo la salud pública de todos los pacientes, puesto que estas empresas, al pagar tan poco, hablo de servicio de imagenología, hablo de servicio de médicos, enfermería, muchas veces no contratan profesionales, porque un profesional no trabaja por 1,500 pesos quincenales. Entonces lo que hacen es contratar pasantes, o en ocasiones nada más que hayan cursado 1 o 2 años de la carrera. Y esto es delicado, es un delito que está realizando algunas autoridades en algunos estados. Nosotros estamos a favor completamente. No es la primera vez que la senadora Blanca Piña esté apoyando a los trabajadores. Creo que se ha distinguido en ser una persona muy sensible con las bases de todo el país, no nada más de su estado.
Nosotros le agradecemos, vamos a estar ahí caminando, hombro con hombro. Va a contar con nuestro apoyo porque es cierto, tenemos que retirar, que eliminar, se tiene que abolir el outsourcing, la falsa contratación, porque lo único que quieren hacer es quitar responsabilidades patronales a costa de la esclavitud, porque en ocasiones se ve como esclavitud ya de algunos compañeros que por unas necesidades de llevar algo a su familia aceptan este tipo de contrataciones. No podemos permitirlo en un gobierno que que lo ha dicho el presidente, que tenemos que cambiar, que es un gobierno para el pueblo. Entonces el pueblo somos los trabajadores y vamos a estar luchando día con día para que esto se elimine. Te agradezco mucho, senadora, y muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Ahora escucharemos al ingeniero Carlos Martínez Pantoja, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, compañeros periodistas. Para no sacarlos del tema, me voy a ir por la lectura para ser muy clarito y muy radical en esta cosa que la compañera senadora Blanca Estela Piña nos está haciendo favor de impulsar a nombre nuestro. Sobre la esencia del outsourcing ya no hay mucho que decir. Algunos han dicho que ha sido un colesterol malo, pero hoy ya se entiende que es el virus generado por los propietarios del gran capital, con la idea de desaparecer los estados nacionales e imponer la dependencia y las reglas de la esfera privada, del mercado libre, como el mejor asignador de recursos. Los técnicos y profesionistas de Pemex hemos dado cuenta de ello desde los años 80, tema que en el momento lo identificamos y denunciamos como contratismo. Sabíamos que era una práctica innecesaria y de fondo corrupta. Sin embargo, en los pasados 5 sexenios de gobierno, el neoliberalismo se impuso no solo en nuestro país, sino casi en la totalidad de los países del mundo. Se privilegió la esfera privada, debilitando y enfermando a la esfera pública. Según ellos, el Estado había dejado de ser solución para convertirse en problema. Y la forma de enfrentar ese problema fue reducido a sus proporciones mínimas. Para ello ha jugado un papel importante la subcontratación laboral, la tercerización. La esfera pública no solo requiere la democratización de la sociedad actual, compañeros, sino debe apuntar hacia una dinámica anticapitalista, en la medida en que el eje y el proyecto central del capitalismo es la mercantilización generalizada en todas las esferas de la sociedad. Transformar todo en mercancías, que todo tenga precio, que todo se pueda vender y comprar. La esfera pública, por el contrario, promueve el derecho de todos, la promoción de todos los individuos a ciudadanos, esto es, a sujetos de derecho. Hoy, gracias a que se nos presenta este tipo de contradicciones laborales, caemos en cuenta de que lo fundamental es el rescate de nuestro Estado nacional y entendemos que la solución se dará no solo quitando la herramienta corrosiva de la tercerización laboral, sino que debemos profundizar la revisión de los preceptos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la esfera pública. Por ejemplo, recordemos que en 1931 surge la Ley Federal del Trabajo, reguladora del artículo 123 constitucional, y en este ordenamiento no toca aspectos laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y las dependencias gubernamentales, y expresa categóricamente que las relaciones del Estado y sus trabajadores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidieran al efecto en cada entidad. En septiembre del 36, varias agrupaciones convocaron a un congreso pro unidad, donde se formó la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, con el lema "Por una sociedad sin clases". Tras la Revolución Mexicana,
amplios sectores de la población se incorporaron a la vida sociopolítica y económica del país. Y con el deseo de fortalecer a los obreros, el entonces presidente Lázaro Cárdenas concientiza a los trabajadores sobre su importancia como agentes de cambio social. El 27 de junio del 37, el general Cárdenas propone a la Cámara Legislativa un estatuto llamado Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. En él refleja plan de gobierno para proteger la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado, preceptos proteccionistas, tutelares y de organización, derechos de asociación profesional y huelga, uniformidad de los salarios, organización colectiva, establecimiento de las condiciones generales del trabajo. Del 29 al 1 de noviembre de 1938, 29 sindicatos convocan a una asamblea constitutiva y al final nace lo que hasta hoy se conoce como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Con base en estos antecedentes históricos, la Ley Federal del Trabajo, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP, proponemos legislar lo necesario para que los mandos medios de Pemex y de todas las instituciones públicas, federales y estatales, que normalmente son profesionales de nivel licenciatura, maestría y doctorado, tengan derecho a la formación de su sindicato y su correspondiente contrato colectivo de trabajo, independientemente del sindicato a los a los sindicatos formados por los trabajadores manual operativos, en el entendido de que no solo será para la defensa de sus derechos laborales, sino también para el cumplimiento cabal del servicio profesional de carrera, independientemente del partido o los partidos que asuman las gubernaturas locales o federales. Esta propuesta se basa en la perspectiva de consolidar al Estado Nacional con su actual generación de técnicos y profesionales y la que nos sustituirá, sobre todo ahora que requerimos fortificarnos para enfrentar nuevas pretensiones neoliberales, en particular sobre las siguientes, de los 5 monopolios polarizantes. 1, el de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. 2, el control de los flujos financieros. 3, el control del acceso a los recursos naturales del planeta. 4, el control de los medios de comunicación. Y 5, el control de las armas de destrucción masiva. Compañeros, por el bien de todos, también los técnicos y profesionistas mexicanos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y por último, escucharemos a mi compañero José Narro, senador por el estado de Zacatecas. Pues queremos agradecerle a la senadora Blanca Estela esta invitación que nos hace para acompañar la parte. Compartimos esta iniciativa de acabar de quitar la subcontratación y todo el tema del outsourcing. Creo que es muy importante no regresar al siglo XIX, que es lo que estamos haciendo en la reforma laboral, porque prácticamente muchos trabajadores cobran a lista de raya, sin ningún reconocimiento de sus derechos laborales, como que si la revolución no hubiera pasado y como que si no existiera un artículo que es el 123 constitucional. Por eso planteamos que aunque esté en la reforma legal, en la reforma constitucional, es un tema que había que revisar y que no está totalmente legalizado el tema de la subcontratación. Porque bajo ese esquema, muchas empresas están contratando a sus trabajadores sin reconocerles los derechos laborales, sin reconocerles sus derechos sociales de salud, sus derechos a las pensiones. Hoy tenemos una grave crisis en las pensiones, precisamente porque hay muchos trabajadores que no pagan
las empresas, el tema de la pensión. Cerca de 1 billón de pesos del presupuesto nacional se va para sostener las pensiones y cerca de 100,000 millones de pesos adicionales se van en las pensiones universales, que es el apoyo que está dando el presidente a todos los adultos mayores, porque realmente la mayoría están fuera de un esquema de pensión y que ahora tenemos el grave riesgo con las Afores de que le echen la culpa al coronavirus para que se desaparezcan las pensiones de los trabajadores de las Afores que existen a nivel nacional. Entonces nosotros creemos que hay que cambiar al mundo del trabajo, pero no hay que cambiar para desconocer derechos, sino para otorgar una nueva generación de derechos para todos los trabajadores. El derecho a la libertad y a la democracia es algo que este Senado ya reconoció. Hoy necesitamos que se reconozcan también los derechos de los jornaleros agrícolas, que no se han reconocido. Hoy ya se reconocieron los derechos de las trabajadoras domésticas, que es otro avance. Pero hay muchos casos. Está el caso de los médicos internistas, de los médicos especialistas, que tampoco son reconocidos como trabajadores, pero que realmente hacen un trabajo y son los que sostienen el tema laboral en todos los hospitales del país. Está el tema también ahora del programa de jóvenes Construyendo el Futuro, que es otro programa que es importante y que es bueno, pero también no reconoce los derechos laborales. O sea, es un esquema de becas, de becas y de voluntarios para trabajar, cuando realmente no hay una certificación ni del empleador o ni del que va a enseñar, ni del que va a aprender del aprendiz. O sea, este programa de joven emprendedor es bueno, pero muchos profesionistas hoy están siendo contratados con este programa de joven emprendedor, porque no hay fuentes de empleo. Está bien, entendemos que había un gran problema con los jóvenes porque habían dejado de tener alternativas, pero no podemos dejar de desconocer sus derechos laborales. Hoy por eso el problema del outsourcing se incrementa. Necesitamos regularizar, necesitamos que se reconozcan los derechos laborales y las prestaciones sociales de los trabajadores mexicanos. Por eso apoyamos esta propuesta de acabar con la subcontratación y que no hay una reglamentación para el outsourcing, sino que todo quede en el marco de la ley laboral y en el marco de la propia Constitución, haciendo a un lado este sistema que afecta y que vulnera los derechos de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero decirles que recordemos que 30 millones de mexicanos y mexicanas votamos por un cambio y tenemos que seguir caminando en la lucha por ese cambio que nuestro pueblo está esperando. Y si la Cámara de Diputados logró abolir, eliminar el outsourcing para sus empleados, ¿por qué la Cámara de Senadores no puede? Y además, no solamente el outsourcing debe ser eliminado para todos los trabajadores del pueblo de México. Seguiremos en esta lucha. Les agradezco mucho a todos los representantes, compañeros, compañeras, representantes sindicales que me hicieron el favor de estar aquí y muchos otros que por otras condiciones no pudieron presentarse. Seguiremos en esta lucha porque queremos abolir ese outsourcing que nos parece que es 100% ilegal, porque la justicia es ilegal. Muchas gracias. Si nos permite, senadora, les pregunta Rubén Arismendi de Reporte Índigo. Senadora, buenas tardes a todos. Nada más si pudiera aclarar qué va a suceder con la iniciativa que metió el diputado Napoleón Gómez Sada. No se escucha, perdón, un poquito más fuerte, no escucho. ¿Esta iniciativa es suya o por qué hay dos ahora? Ya está la de Napoleón Gómez Sada. Bueno, miren, esta iniciativa yo la voy a presentar, pero esta iniciativa surge de las inquietudes de todos los líderes sindicales y otros sindicales y sobre todo de los trabajadores y algunos compañeros senadores que están apoyándola. ¿Quiénes más están con usted? Bueno,
Aquí tenemos al compañero, obvio. a algunos otros compañeros que, bueno, no pudieron estar aquí, pero les parece bien esta iniciativa. ¿Y no divide esto un tanto al Senado, a la iniciativa que presentó Napoleón Gómez Sada? ¿Cómo? ¿No los divide? No, por supuesto que no. A ver, yo creo que tenemos que ser respetuosos de las iniciativas o las ideas de cada compañero y compañera. Nosotros tenemos que presentar nuestro propio trabajo, nuestras propias ideas, ¿sí? Entonces es respetable lo que él presenta y yo creo que todos tenemos derecho de presentar las iniciativas que creamos convenientes. Ok, gracias. Muy amable. Sí, no hay de qué. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Buenas tardes.